Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos todos a la tertulia de Interalmería Televisión. Se va calentando la campaña y sobre todo con algunos argumentos que ya veremos por dónde salen. Concretamente a Pedro Sánchez, porque ha dicho esta misma mañana en Radio Nacional de España en una entrevista donde ha puesto, por cierto, en un brete al propio periodista, al entrevistador, las preguntas se las devolvía Pedro Sánchez al que le preguntaba. ¿Cree usted que hay crisis o hay recesión? Ah, pues yo le pregunto eso. Para usted, ¿qué es la recesión y qué es la crisis?, le pregunta al periodista. Pero hombre, ya tenemos aquí la de Pedro Solbes y la de Pizarro, ya tenemos la misma historia, negando la crisis y que estábamos, como decía Zapatero, en la Champions League, en fin. Pero hoy Pedro Sánchez ha dicho una cosa que yo creo que lleva razón. Es que claro, cuando estás inserto en un totalitarismo y cuando crees que todo es tuyo y que todo es perfectamente manejable y manipulable, bueno, ¿por qué no decirlo? Si lo estás haciendo. ¿La fiscalía de quién depende? Pues depende del gobierno. Y hace como hizo George Bush. Ya nos vamos a traer, aunque sea trocitos, a Osama Bin Laden. ¿Cómo? Ya veremos. Eso es lo de menos. Pero ahora dice que se quiere traer a Puigdemont desde Bruselas, donde esté, se lo quiere traer a España. ¿Por qué? Porque la fiscalía es del gobierno. En fin. Vamos a saludar a nuestros contertulios. Antonio Jesús Hidalgo, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. ¿Qué te parece lo de la Fiscalía, tú que eres licenciado en Derecho? Pues yo creo que las declaraciones de Sánchez de hoy son una muestra más de la soberbia, la altanería y la impunidad con la que actúa Sánchez por la vida en general. Yo creo que se ha cargado un plumazo la división de poderes, que es la base de la democracia en España y en los países occidentales y desarrollados. Es decir, debería saber distinguir entre la dependencia orgánica y el resto de dependencias. Es decir, orgánicamente es verdad que el Ministerio Fiscal depende del gobierno, pero tiene independencia funcional y es garantía de la división de poderes. El Poder Judicial debe estar al margen de todo tipo de vinculación o manipulación del gobierno o del Poder Ejecutivo. Pero sí, claro, es que es la costumbre a la que nos viene habituando el PSOE, a manipular y a que sus tentáculos lleguen o intenten llegar a todos los sectores de la vida social y política en general. Víctor Hernández Bru, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, cómo estamos? Estamos de muerte. De muerte, ¿no? Bien. Una cosa impresionante. A tope, ya en el acelerón de la campaña, ¿no? Pues sí, estamos ahí, déjame los 30 segundos de vender un poquito, haciendo entrevistas electorales a todos los candidatos principales que nos quieren mandar los partidos. Hay 4 partidos que nos mandan a Radio desde miércoles a viernes a su número 1 al Congreso, y luego hay un partido que nos ha mandado el número 3, que es Indalecio Gutiérrez Salinas, el Partido Socialista. Pero bueno, bienvenidos todos y haciendo entrevistas electorales, que yo creo que es importante que la gente se deje entrevistar por quien les va a preguntar cosas que no es lo que ellos quieren que les pregunten. No sé si me he explicado. Terreno hostil. Cuando ven terreno hostil, hay mal asunto. Oye, y te han mandado un número 3 del PSOE. Sí, el viernes... ¿Has tenido alguna dificultad o facilidad para acceder a esa entrevista? Bueno, realmente yo tengo que decir que es las segundas elecciones en las que hacemos entrevistas preelectorales. Las primeras fueron a los ayuntamientos. Ahí no tuvimos representante del Partido Socialista, no pudo venir finalmente la candidata a la alcaldía de Almería, y en estas elecciones pues lo hemos tenido difícil. De hecho, el lunes nos dijeron que no iba a venir nadie. Y sin embargo, pues al final, gracias, y se lo tengo que agradecer a Indalecio Gutiérrez Salinas, pues vamos a tener no al número 1, que está mucho más ocupado que el número 1 del PP, que el número 1 de Ciudadanos, que la de Podemos y la de Vox. Vamos a tener al número 3 en una entrevista que, si me permiten la inmodestia, yo creo que va a ser interesante el viernes, porque además Indalecio y yo nos hemos dado de palos en la radio ya muchísimas veces, y esta vez me toca no debatir con él, sino que me toca entrevistarlo, a ver si logro meterme bien en el papel de solo entrevistar. Por eso a mí me pasó también en las municipales, que no me vino ningún candidato a la tertulia. Otra casualidad. Sí, es casual. Otra casualidad. Y parece que es una tradición de la firma, como se suele decir en términos taurinos, porque es que donde ven que puede haber alguna pregunta así un poco incómoda y tal, enseguida... Imaginaciones tuyas, Antonio. Vivimos en un mundo de la casualidad, donde a Franco se desentierra el mismo día de la EPA, las cifras del paro salen al día siguiente del debate. Todo es casual, Antonio, no vayas fantasmas. Sí. José Fernández, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien.
admirado de las dificultades. Viviendo la campaña, ¿no? Intensamente. Intensamente, con gran alegría. Pinta tienes, con gran alegría y extraordinaria emoción. Y alboroto. Sí, exactamente. ¿Alboroto también? Alborozo. No, la emoción me basta. Sí. Pero quiero decir que para agenda ocupada, la del candidato número 1 por Almería de Ciudadanos. Que esta mañana, ¿qué ha pasado? Pues están, Ha hecho zonga en la SER. preguntándoselo todavía en la cadena SER porque había un debate. Yo te lo explico fácil. Tenía una entrevista conmigo a la 1 en la radio y tenía que prepararla, obviamente. ¿Por qué añadir Obviamente. el dolor, compañero querido? ¿Por qué añadir el dolor del Tenía que agravio preparar una comparativo? entrevista. Tenía que preparar una entrevista importante y no podía estar en dos sitios. ¿Por qué añadir ese dolor del agravio comparativo? Estamos diciendo que el señor Villegas, candidato número 1 de Ciudadanos por Almería en estas elecciones, tenía apalabrado una presencia en el debate que se ha producido esta mañana en la cadena SER entre los números 1 de PSOE, ¿A qué hora PP, era, por Ciudadanos cierto? y Vox. Era grabado, ¿no? 12 y 20, no. ¿Era en directo? Riguroso directo. Bien, Riguroso a las directo. 12 y 20. Pues. 12 y 20, 12 y 20. Y Ciudadanos no ha mandado, por no mandar, no han mandado ni un adoquín. Entonces, vamos, que las campañas son así, tienen estos inconvenientes, estas sorpresas. Pero volviendo a lo que hablabas al principio de lo que ha dicho Pedro Sánchez en el debate o en las entrevistas, yo creo que empieza a ser más interesante lo que no dice Pedro Sánchez en las entrevistas y en los debates. Yo todavía estoy esperando a ver si alguien del entorno del PSOE puede decirme a mí, como ciudadano español, cuántas naciones cree que hay en España el candidato por el PSOE que aspira a presidir el país llamado España. Es una pregunta que parece absurda, pero después de haber oído y visto al candidato al presidente del gobierno por el PSOE diciendo que España es un país, una nación de naciones, me gustaría saber, aunque se lo preguntó el candidato del PP en el debate, ¿cuántas naciones hay en España? Y entonces el señor Sánchez miró para abajo y dijo, increíble. No dijo nada. Pero es que luego le preguntaron, oiga, ¿va usted a pactar con los independentistas después de las elecciones? No dijo nada. ¿Va usted a indultar a los golpistas de octubre de 2017? ¿Qué respondió José? No dijo nada. Es decir, bueno, ese tío, que me cuesta trabajo mantener el respeto institucional debido en algunas ocasiones. Este caballero que aspira a presidir el país, España, nuestro país, no sabe cuántas naciones hay en España, no sabe si va a pactar con los independentistas que han intentado romper la unidad de España y no sabe, aunque quizás sí lo sepa, si va a indultar. Todo eso sí lo sabe. Bueno, es muy importante que eso se frontalmente sepa. en desacuerdo con José Fernández, como casi siempre. Me parece muy bien. No solo cuando hablamos de fútbol, sino también en este detalle. Por cierto, saludos de Guti para ti esta mañana. Se sabía que Guti iba a ser entrenador de Almería. En cuanto yo vi algunos comentarios, dije blanco y en botella. Claro. Blanco y en botella, que son dos cosas muy relacionadas con Guti, el blanco y en botella. No, el saber popular. De la botella no lo sé, lo de blanco. Sí, pero bueno. Bueno, a lo que iba. Vamos a ver, Pedro Sánchez sabe perfectamente la respuesta a todas esas preguntas. Lo que pasa es que Pedro Sánchez, y vuelvo la burra al trigo, como he dicho hoy en el videoblog que hago en radioalmería.com, Pedro Sánchez es el presidente, lo voy a decir porque las palabras tienen su significado y no es ninguna ofensa. Pedro Sánchez es el presidente más embustero que ha habido en la historia reciente de España. O sea, Pedro Sánchez es un señor capaz de decir esta semana que la solución a los problemas de España, me ponga ahí al lado de Pablo Casado cuando estoy diciendo esto, por el amor de Dios, capaz de decir que la solución a los problemas de España es que gobierne la lista más votada. Un señor que es presidente del gobierno por un accidente llamado moción de censura cuando otro partido ha disfrutado de la mayor mayoría que se ha tenido en los últimos años y desde luego desde aquel episodio en adelante. O sea, sacó a Mariano Rajoy de la Moncloa, uniendo a todas las fuerzas políticas menos a la de Mariano Rajoy y a otra, contra la lista más votada, y ahora dice que la solución es que gobierne la lista más votada. Pedro Sánchez no tiene absolutamente ningún respeto por la verdad, pero ninguno. ¿Eso es bueno o es malo? No lo sé, yo no lo juzgo. Simplemente te diré una cosa, que dentro del capítulo de frases que dijo, la culpa, voy a exculpar al señor Sánchez. Esto lo tiene el equipo de cabezas de huevo que preparan los debates. En el famoso minuto final había una frase de esa idea fuerza que queda muy bien, que no quiere decir absolutamente nada, pero que en ese momento queda... El silencio.
No, el silencio no. No hay nada más fuerte que la verdad. Y lo dice el tío que ha falsificado su tesis y que ha firmado un libro que no es suyo. Se puede decir a esta hora que hace falta echarle, en fin, un par de adminículos genitales. Sin llegar a descalificaciones. No, que parece mentira que yo sea el de Vox. Describo. O sea, es que decir una cosa que es la contraria de la verdad es mentir, hasta donde yo sé. Yo creo que Pedro Sánchez en los debates es víctima de su propio discurso. Es decir, es que es muy fácil pararte un discurso y llegar a un meeting y decirlo ante un auditorio que quiere escuchar lo que tú llevas escrito o te han anotado en función al lugar donde te encuentres. Si estás en Sevilla dice un discurso, si estás en Madrid dice otro, si estás en Barcelona dice otro. ¿Qué pasa? Que cuando te planteas un debate con el resto de candidatos a la presidencia del gobierno, con unas ideas claras, unas ideas concretas, sobre todo en cuanto a la unidad de España, pues ahí ya no tiene salida. Es que no tenía escapatoria. Ahí tenía que decidirse en qué posición está el Partido Socialista y estaba dejando en evidencia que juegan a la ambigüedad, que juegan a la hipocresía y que no tienen idea clara con respecto a España. Dicen una cosa en Cataluña y otra cosa en Madrid. Así de claro. Es que estáis sorprendidos por las cosas que dice Pedro Sánchez. En absoluto. No, la capacidad de sorpresa no hay que perderla nunca, evidentemente, y más en estos tiempos que corren, pero el problema está en lo que se hace. En lo que se hace y se dice. Pero es que lo que se viene practicando, vamos a ver, es que es coincidencia, me parece que lo apuntabais anteriormente, es coincidencia conocer con antelación, como dijo Pablo Casado, dice, en una conversación privada que mantuve con Sánchez, ya me avanzo, dice, no voy a contar el contenido, pero poco le faltó ya para dar la hora y el minuto. Dice, ya me dijo Pedro Sánchez que conocía cuál iba a ser el contenido de la sentencia de la rebelión, que no era rebelión, y también me dijo cuándo iba a ser la sentencia del Supremo para la exhumación de Franco, que me venía muy bien, evidentemente, y tal, y todas esas cosas. Claro, y luego te dice esta misma mañana en Radio Nacional de España que se va a traer a Puigdemont. No sé a qué ha esperado, porque si tiene capacidad para traerlo dominando como dice que domina la Fiscalía. A que lo trae en la jornada de reflexión, pantalones tiene, hombre, te lo digo yo. Y si puede ser en el Falcon, porque ya sería redondear. Pero vamos, una persona que hace esto ahora en funciones, imaginaos si revalida con poderes plenipotenciarios lo que puede seguir haciendo. Eso es lo más temible de la situación. O sea, es que ahora mismo estamos con el miedo que si viene este, que si viene el otro, tal, hay que rechazar, hay que evitar. Pero bueno, es que lo que hay está haciendo esto, que lo estamos viendo, y además se jacta, y lo dice, va y lo cuenta, que domina la Fiscalía. Y además dice, pero bueno, ¿esto ha sido una coincidencia? ¿O no habrá sido una obscenidad democrática y artera manipulación de los poderes públicos, de los poderes más sensibles? Porque si eso llega a ser verdad, como él dice que... Pero vamos, si esta mañana lo decía en Radio Nacional, ya que el señor oye, Sánchez... ¿quién controla? ¿De quién depende? ¿De quién depende la Fiscalía? Claro, por eso digo, dices, del gobierno. Ya que el señor Sánchez... Claro, ¿y los jueces de quién dependen? ¿De quién les paga? Es que claro, ¿quién les paga? Les paga el gobierno, ¿no? Bueno, ¿y quién nombra al y la Junta de Andalucía, en Andalucía les paga y paga también la luz de la sala de vistas y paga la limpieza. Decir esa frase. Pero bueno, ¿y entonces qué es lo que pasa? ¿Que quien paga manda aquí? El aquí señor, no hay independencia, el señor Sánchez, ni siquiera que es un hombre que, como hemos visto, muy dado a la exhumación, después de haber hecho esas maniobras arqueológicas en Cuelgamuros, bien podría dirigirse a París, a la iglesia de Saint-Sulpice, donde está el túmulo funerario, la tumba de Montesquieu, porque... ¿Pero está enterrado de verdad? Sí, está allí. ¿Ah, sí? Está allí. ¿No decía Alfonso Guerra? No, pero que Alfonso Guerra decía que Montesquieu está muerto. Ya, bueno, claro, que es una pero cosa... ¿está enterrado también? Y está enterrado, hombre, claro. Ya, bueno, por eso digo que falta ver si está muerto y enterrado. Porque muerto y enterrado. Parece que la división de poderes no está muy clara. Pero que tendría que plantarse en París y desenterrar también a Montesquieu para decir, mira, que lo de la división de poderes, leche. Pues de paso, que vaya a los inválidos también y saque allí a Napoleón. Venga, directamente. Exactamente, pero es que tampoco es muy edificante. Jurídicamente hablando, yo desconozco el contenido de las declaraciones. No, si las declaraciones, Antonio, han sido muy sencillas. Es que la Fiscalía está actuando y el Gobierno está actuando para traerse a Puigdemont pero jurídicamente hablando, de Bélgica. Pero, hay una pero sentencia dice, ¿y de quién Supremo? depende? Y entonces hace una pregunta, la pregunta retórica que hace Pedro Sánchez, ¿y la Fiscalía de quién depende?
Y entonces el entrevistador le dice, hombre, del gobierno, dice, pues eso. Lo cual quiere decir, una de dos. Primero, ¿se lo va a traer manipulando a la Fiscalía, interviniendo el gobierno a la Fiscalía? ¿Y por qué no se lo ha traído antes? Antes de que se produjeran tanto daño y tanto perjuicio que se está produciendo en Cataluña. Pero sin conocer en exactitud el procedimiento en cuestión, yo entiendo que hay una sentencia del Tribunal Supremo y en base a esa sentencia el juez Llarena solicita la extradición de Puigdemont y parece ser que la Fiscalía belga estaba, o el juez belga, en la reciprocidad de ese delito o de ese tipo penal con respecto al ordenamiento jurídico belga. Sí. Es decir, jurídicamente hablando, no le entiendo lógica a las declaraciones de Sánchez. Es decir, ¿qué pretende hacer ahora? Es decir, si ya había una sentencia, ¿qué actuación pretende hacer con la Fiscalía? ¿Y qué quiere hacer? ¿Qué quiere instar a la Fiscalía? ¿A que la Fiscalía de motu propio haga el requerimiento al juez belga? Está en campaña y quiere apuntarse un tanto, evidentemente. Vale, claro. Quiere aparentar la firmeza y la resolución que evidentemente no ha tenido en estos meses y que previsiblemente no quiera mantener en el futuro. Si a partir del 10 de noviembre revalida una posición para poder mantener un gobierno, pues habrá que ver cuál es su actitud. Pero un detalle, si el 11 de noviembre estamos en una situación similar a la de abril, este señor, ¿qué es lo que tiene que hacer? Si tuviera vergüenza, tendría que irse a un atolón remoto del Pacífico Sur. Mururoa, por ejemplo. Por ejemplo, gran lugar. Pero ¿para qué ha servido todo este tiempo? Todo lo que cuesta en un proceso electoral, todas las oportunidades perdidas que hemos tenido en este tiempo, todos estos ministros en funciones que ni han hecho labores ministeriales ni han funcionado, todo este presidente, todo este tiempo perdido, un país entero perdido, bueno, no sé, quizás varias naciones perdidas al mismo tiempo. Pero yo creo que por ahí puede ir los tiros, es decir, que puede ser que sus servicios asesores le hayan dicho, mire usted, presidente, no pierda el tiempo en cuadrarse un posible pacto con los independentistas, que esto es inviable. Es decir, están viendo a la deriva que está llegando este tipo de actuaciones en Cataluña y por eso probablemente esté radicalizando su postura, su lenguaje, para intentar, primero, acaparar más número de votos y en segundo lugar, pues sabe que tiene las puertas cerradas con los independentistas y no sé por dónde intentan probablemente buscar el apoyo de Ciudadanos o de algún otro partido más afín con esas tesis. Pero claro, estamos a 3 días de las elecciones. Ahora es como me acabas de convencer de que lo mejor es que gobierne la lista más votada. Dame caso, es una cosa espectacular. Oye, parece mentira que se diga eso cuando ha habido tanto problema en los ayuntamientos y tanta solicitud de que gobierne la lista más votada en los ayuntamientos y en comunidades autónomas. Pero también. Antonio, ¿cuántos ejemplos de incoherencia y de falta de rigor personal y político y profesional quieres que pongamos sobre la mesa? O uno cada 5 minutos. Esta semana está por ahí rulando una entrevista absolutamente impagable, a la cual me refiero mañana en el videoblog, de Jesús Cintora, periodista amigo, con Adriana Lastra, esa señora. ¡Buah! ¡Oh! ¡Qué documento! Es una cosa... Rectifico, ¡qué pedazo de documento! Es una cosa espectacular, porque además Jesús Cintora, que esta entrevista no es de ahora, en aquel momento ignoraba el extensísimo currículo de Adriana Lastra. Entonces comete la imprudencia cuando Adriana Lastra le dice: es que yo empecé a trabajar con 15 años. No, 14. 14 años. Y al margen de la ley, Adriana Lastra y Jesús Cintora, picado por la curiosidad, le pregunta: bueno, ¿y en qué trabajaba? Y entonces, como no ha trabajado nunca en nada, pues Adriana Lastra le dice: es que yo no tengo por qué dar explicaciones de en qué trabajo, chiquillo, pues ¿para qué lo dices? Mirad, esto es una improvisación, pero la televisión, los medios de comunicación, tiene muy buena parte de improvisación. Este es el corte. Claro. Bueno, es que no se oye bien, No se oye bien. Pero es lo que he dicho, he trabajado en muchas cosas, pero no te voy a contar ninguna, porque es que yo no hablo de mi vida privada. Sí digo que empecé a trabajar con 14 años. He trabajado en muchas cosas, sí. ¿Pero en qué cosas? Bueno, no tengo por qué dar explicaciones. Es que eso es mi vida privada. Esta señora, José, os podéis imaginar... Pero es que es la portavoz del Partido Socialista Obrero Español. Os podéis imaginar con el cariño y el respeto enorme con que la trato mañana en el videoblog. Esta señora, hoy, enfervorecida, ha dicho sobre estos señores: obsérvese. Podemos llamarles en un meeting, de estos en los que había, de estos que tienen enfrente con el bocadillo y la Coca-Cola, llevada por el furor de los aplausos, ha dicho: podemos llamarles extrema derecha, pero en realidad, ¿qué es lo que son? Son fascistas.
Con esta señora yo me juego la mano derecha, pero aquí, con testigos y delante de la televisión. La mano derecha a que no ha leído un libro de historia en su vida. ¿Y dónde saca esta señora la definición de fascista? ¿Quién le ha contado lo que es un fascista? Lo que hicieron los fascistas. ¿Quién le ha contado que el fascismo defiende un Estado totalitario y fuerte, como defiende ella? Cuando un progre habla de fascista, es una palabra mágica, es decir, palabra que vale de enganche, es como una percha. El mantra, es como calidad. Ya no significa nada. Yo no conozco a nadie que diga, nosotros hacemos unos productos que no tienen ninguna calidad. Eso no lo dice nadie. Todo el mundo hace cosas de calidad. Bueno, ya calidad no significa nada. Pues fascista es cualquiera. Fascista eres tú y por supuesto yo. Todos somos. ¿Qué pasa? Hombre, por supuesto. Todos somos fascistas. ¿Por qué? Porque no estamos dentro de la ortodoxia del lenguaje políticamente correcto, del comportamiento establecido, dictado y prescrito. Por lo tanto, fascistas de toda la vida. Pero una señora con ese nivel cultural, que no ha trabajado nunca, que no ha estudiado nada. Sí, de y los 14 le llaman a gente años. fascista. O sea, es que hay que tener un cuajo absolutamente. O sea, el caballo de Espartero no era un eunuco comparado con. Pero hay gente que reacciona y dice, señalan, son fascistas, a por ellos. Y eso hay mucha gente que compra ese discurso y le funciona. Y les va bien, pero bueno, habrá que decir que no todo el mundo es fascista en el término político de la expresión, y que no vale llamar a todo el mundo fascista. Por ejemplo, mira, cuando en el debate le preguntan, visteis que me lo vi, aguanté el tirón. Aguanté yo hasta las 3 de la mañana. Le preguntan a Pedro Sánchez, oiga, ¿y lo de los ERES qué? Si la sentencia condena al PSOE por corrupción, ¿usted va a dimitir? Otra casualidad. ¿Qué respondió? Franco. Claro. Salió hablando de Franco el tío, con un par. Sí. Con un par. No, y además dijo que los próximos 4 años, si sale elegido presidente del gobierno, va a continuar con las exhumaciones. Pues claro. Lo cual quiere decir el fascismo, que tenemos Franco, no sé qué. una perspectiva magnífica, muy halagüeña Mira, para la economía, el trabajo. Aparte de Villegas, he entrevistado a Raquel Martínez, que es una chica estupenda y además me ha caído simpaticísima, candidata número 1 al Congreso por Unidas Podemos. Que a ti te haya caído simpática no es un factor ni dato periodístico. No, es un comentario que he hecho así Es aleatorio. decir, no aporta nada. Bueno, tan solo adorna. Hay gente a la que le interesa ese dato. Pero bueno, en todo caso, yo la he combinado a que me diga por qué es fascista Vox. Pero es imposible que a cualquiera de este tipo de personas que tú les preguntes, dime un solo rasgo fascista del partido Vox, es imposible que te digan nada. Porque la explicación por la que este señor es fascista es muy sencilla. ¿Por qué es fascista? Si es que no hay más razones. La misma palabra lo dice, es un fascista de mucho cuidado. Bueno, por cierto, no sé si te pitan los oídos. No quisiera ofenderte hoy, Antonio. Porque esta mañana, Antonio Jesús, he observado un efecto que normalmente se suele producir, ¿no? Ya se produjo en los tiempos, la magnífica jornada de reflexión que tuvimos con Rubalcaba, que en paz descanse, etcétera, etcétera. Es que tenemos muchos episodios para recordar de cómo se puede pervertir la democracia y sobre todo la simbología que tienen algunas cosas como ese día de reflexión o el último sprint ya de campaña. Esta mañana ha salido el Frente Popular Mediático, pero vamos, desaforado totalmente, contra Vox y contra Abascal. Digo, algo pasa aquí, es que hay una instrucción por parte del PSOE, fundamentalmente, porque claro, estamos hablando de medios de comunicación muy afectos al PSOE. Y entonces han salido en tromba en contra de Abascal, diciendo esto, lo otro, lo demás allá, fascismo, el temor a Vox, etcétera, etcétera. Y hay unas declaraciones que ha hecho esta mañana José Guirao, el ministro en funciones, Pepe Guirao, el almeriense Pepe Guirao, pues ha hecho un mensaje dirigido a Ciudadanos y a Podemos. A Ciudadanos y a Podemos. Ojo, a todos los votantes. Ciudadanos y Podemos no se van a comer una rosca. No van a sacar ningún diputado. Por lo tanto, tienen ustedes que votar al PSOE. Ese es su mensaje. Vamos a ver si lo podemos escuchar, estas declaraciones de el señor Guirao, dirigiendo ese mensaje muy atento a Vox, la evolución de Vox, pero diciendo que bueno, que la basurilla ahora es votar a Ciudadanos y a Podemos. Vamos a escucharle. Dos mensajes, uno para los votantes de Ciudadanos y los votantes de Podemos. A estas alturas de campaña,
todos tenemos claro que ni Podemos ni Ciudadanos van a sacar escaño en Almería. Por lo tanto, esos votos, yo apelo a esos votantes para que, si quieren un gobierno progresista, un gobierno centrado en los problemas de España, voten al Partido Socialista. Y el otro mensaje para todos los almerienses: yo como almeriense me sentiría bastante mal si Vox siguiera progresando en nuestra provincia. Hemos visto que todas sus propuestas no solo son anticonstitucionales, sino que muchas están basadas en mentiras, en tergiversar datos y, sobre todo, muchas son antidemocráticas. ¿Cómo se puede estar tan triste? Antonio, como diría el gran García, para la cinta. Para la cinta. Pero es que, oye, un cuadro de Velázquez ahí, vamos, demasiada luz tiene. Bueno, él que ha estado en la casa encendida tantos años, haciendo una labor admirable y muy buena. Yo creo que esta mañana se le ha fundido los plomos. Sí. Porque no hay que culpar directamente al señor Guirao de esto. Esto es una directriz a nivel nacional, hombre, ya, claro, que dan desde Madrid a todas las provincias diciendo, vale. decid que en esa provincia no salen tal, para intentar aglutinar el voto. Ahora, hay una cuestión. ¿Cómo alguien puede decir algo tan fácilmente desmontable como que todas las propuestas de un partido político, todas, que todas son anticonstitucionales? No, pero yo te voy a decir otra cosa más. O sea, eso... Yo tengo varias reflexiones sobre lo que acabo de ver, que yo no lo había visto, Antonio. La primera es, qué triste un señor de cierta solvencia intelectual diciendo estas chorradas cósmicas, porque se lo ha dicho otro señor que tiene muchísima menos cultura que él, y vas y lo haces. Es que no me vale que haya consigna. No, mire usted, yo soy un tío con una solvencia intelectual. Yo no puedo prestarme a las consignas políticas de 3 al cuarto. Un momento. Es que no. Perdona, se ha prestado a volver a Almería, de la que salió hace mucho tiempo, porque se le quedaba pequeño el tema. Pero José, eso es admisible. Pero lo que no es admisible es que José Guirao haga lo que dice Adriana Lastra. Al contrario, sería muy razonable, porque Adriana Lastra tiene serias dificultades para atarse los cordones de los zapatos. Es normal que se dejara guiar por un señor como José Guirao, que tiene una cultura importante. Pero al revés, es humillante. Pero es que te voy a decir más. O sea, esto que ha dicho, todas las propuestas de Vox son anticonstitucionales. A ver lo que dice. Pero solo una cosa. Sí. Para mí lo más grave de todo esto, y lo tengo que decir así con todo el dolor de mi alma, es que eso es un acto periodístico. No ha habido nadie que le diga al señor Guirao, ¿me puede usted citar una sola propuesta anticonstitucional? Pero es que están dando por hecho que que Inocencio Félix está nativo, que ya se jubiló. Que la prensa actual es la de hace unos años. Todas las propuestas de Vox anticonstitucionales, y se queda la gente tan pancha. No te has enterado, Inocencio Félix Almarza ya se jubiló. Qué grandísimo periodista. Se jubiló. Como diría en mi pueblo, por ilusiones. Es decir, yo creo que es significativo que el PSOE empiece a hablar de Vox. Es decir, ha pasado de hace unos meses, a elecciones generales anteriores, de la total ignorancia a preocuparse por Vox. Y eso a nosotros es interesante. Es decir, probablemente es que se den cuenta que estamos haciendo un gran trabajo allá donde gobernamos. Probablemente se den cuenta que el lenguaje que están utilizando de tacharnos de fascistas o tacharnos de lo que ellos vean conveniente no llega a la ciudadanía, porque aquí tiene la prueba. En Andalucía estamos gobernando y no se están haciendo, o sea, todo lo contrario. Hemos subido el presupuesto en educación en 900 y pico millones, hemos subido el presupuesto en sanidad en 1.100 y pico millones de euros, hemos subido el presupuesto en dependencia. Es decir, Vox ha aportado 35 medidas. Pero Antonio, perdóname, no vayamos como a lo de la violencia de género, que hay que demostrar la inocencia. Pero ¿de verdad te vas a defender? No, o sea, pero el que acusa tendrá que presentar las pruebas y los cargos de por qué soy anticonstitucional. Pero es que el PSOE es así. O sea, el PSOE, partimos de unas declaraciones iniciales del presidente del gobierno en las cuales dice que controla, manipula y utiliza al Ministerio Fiscal a su antojo. Eso no es ni antidemocrático ni inconstitucional, y nos acusa a nosotros de llevar nuestras posturas. Le voy a hacer un favor a mi amigo Indalecio Gutiérrez Salinas, mirando a cámara. El viernes tenemos entrevista en el radio. Indalecio, te voy a preguntar una sola medida anticonstitucional que propugne Vox. Una. Estúdiatelo. Tráeme una al menos. Ha dicho Antonio Jesús una cosa, que estamos gobernando conjuntamente en la Junta de Andalucía. Vamos a ver, si las previsiones y las encuestas salen como tal, Vox se podría situar con 50 y algo
50 y tantos representantes en la Cámara Baja. Bueno, es un excelente resultado, sería un excelente resultado. Esto lógicamente dejaría en medalla, por no decir en paños menores, a Ciudadanos. Ciudadanos lo tenéis en la Junta de Andalucía cogobernando. Si Vox saca más representación que Ciudadanos, querrá tener un papel más preponderante, porque ahora mismo, claro, el vicepresidente de la Junta de Andalucía es Ciudadanos. La vicepresidencia la tiene Ciudadanos. Y claro, oye, un partido que se queda prácticamente... La lectura más importante que en el 10% que se puede sacar de la encuesta y del debate otro día, y hay que matizar un poco lo que he comentado antes, es decir, realmente no gobernamos, es decir, apoyamos un gobierno del PP y Ciudadanos. Pero ahora, si cambian las cosas y se dan esos resultados, vais a tener más preponderancia que Ciudadanos. Está siendo víctima de ese discurso hipócrita que le ha llevado a gobernar en algunas comunidades autónomas como Andalucía, como Murcia, como Madrid, con el apoyo de Vox, pero sin reconocerlo. Es decir, parece que no saben contar. Señores, ustedes no saben que están gobernando la Junta de Andalucía con nuestros votos. Ya. Pero mi pregunta es la siguiente. Sí, es que, es que te está diciendo otra cosa, porque esa situación es la del pasado, pero ahora viene la del futuro. Es que ahora viene la pregunta. ¿Vais a armar jaleo en la formación de gobierno o de apoyo al gobierno de la Junta de Andalucía después de las elecciones si se cumplen los pronósticos? Es decir, si Vox da un sorpaso a Ciudadanos, evidentemente querrá tener una representación más visual en la Junta de Andalucía. Es decir, ¿qué pinta un vicepresidente de Ciudadanos que ha quedado mal parado en estas elecciones cuando Vox ha asumido muchísimo? Vamos a ver, Andalucía se gobierna la comunidad con los votos. Una cosa es la preponderancia. Digo que si va a haber ruido, ahí en ¿Es Andalucía una nación? Es la pregunta. Bueno, claro. La constancia que yo tengo... Y dentro de eso Almería, ¿no? Exactamente, hombre. Para algunos sí, Almería... Y Lúcar. Y la República Independiente del Zapillo. Pero seguimos en guerra con Francia. No, eso fue el Líjar. El Líjar. Se firmó la paz. Se firmó la paz ya, ¿no? Creo. Bueno, en fin. En la Junta de Andalucía, Vox tiene una posición soberana y libre. Es decir, ellos apoyaron el gobierno o el pacto de gobierno de PP y Ciudadanos. Y de hecho me consta que se están llegando a acuerdos puntuales, así se ha manifestado en el presupuesto del año 2020. Vox propuso 35 medidas que han tenido, digamos, su acogida en ese presupuesto y se ha firmado el acuerdo del presupuesto. Es decir, que se va a acuerdos puntuales. Con respecto a tu pregunta, imagino que no tendrá repercusiones puesto que el acuerdo de gobierno está ya cerrado y la representación que hay en la Junta de Andalucía es la real, es decir, no tenemos más representación de la que tenemos ahí. Con independencia de que en Madrid saquemos, que creo que si se cumplen las circunstancias y lo que nos dicen las encuestas, creo que vamos a sacar una representación muy importante. Por eso no te decía si va a haber una reconversión, sino si va a haber ruido. Pero Antonio, si me permites que te aporte un dato que nos ha dado esta mañana en el Radio Villegas, efectivamente yo le he planteado, le he hecho ver que según las encuestas que ellos esperan que no se cumplan, le he preguntado, todo parece indicar que el único gobierno no de izquierdas posible debería aglutinar a PP, Ciudadanos y Vox. ¿Apoyaríais, estaríais dispuestos a compartir gobierno o formación o etcétera, con un partido con el que os habéis negado a sentaros hasta ahora? Y me ha dicho que su planteamiento es gobernar PP y Ciudadanos y Vox que haga lo que quiera si quiere apoyarle. A lo que yo le he repreguntado lo que te decía a ti. Claro. Pero ojo, que es que lo que dicen las encuestas no es que tú gobiernas con PP, que eso no da, esa cifra ya no da. Es que PP podría gobernar con Vox y necesitaría el apoyo de Ciudadanos. ¿Se lo daríais? Bueno, ahí lo que ha ocurrido es... Habrá que ver, ¿no? La típica respuesta de entrenador de fútbol, que así se lo he dicho. Es que hasta ahora Vox era el sumando mínimo. Claro. Ahora puede ser Ciudadanos el sumando mínimo. Entonces, por este orden, sería PP, Vox y Ciudadanos, los actuantes de la suma. Pero es que el sumando de mayor volumen, de mayor enjundia, era antes Ciudadanos. Yo creo que ¿Qué pasaría ahora? Ciudadanos se tiene que replantear lo antes posible ese cordón sanitario, para mí absurdo, que estableció en torno a Vox, porque creo que eso no le va a llevar a ningún bien. ¿Y vosotros no habéis pensado durante estos meses qué hubiera pasado, o qué pasaría, o qué podría haber pasado, qué podría pasar este domingo si se hubiera dado ese... España suma. Exactamente, esa unión de fuerzas políticas al estilo de lo que está gobernando en Andalucía?
¿Qué hubiera pasado si en lugar de presentarse 3 opciones distintas se hubieran unido en una que se llamara España Suma o la España de las manadas o de lo que fuera, de lo que sea, que se llame Juanito o Paquito? Qué ahínco con la mamada el otro día Pablo Iglesias. Es que no se le caía de la boca la mamada. Hombre, que es lo suyo, ya que está pues, con ahínco, ¿no? Pues, la mamandurria. Exactamente. En fin. Y un detalle también, que a lo mejor es que hemos hablado poco, pero es que me duele. Cuando alguien está en una rueda de prensa y lleva el micrófono de una empresa o el bolígrafo para representar a un periódico y ve que alguien, o escucha que alguien dice una majadería tan fácilmente desmontable y no repregunta y deja que pase el tema y va pensando que venga, ahora al otro. ¿Para qué están los medios de información? ¿Para hacer periodismo o para hacer reproducción de declaraciones? Esto para los periodistas que se limitan, pues voy, grabo y reproduzco, voy, copio y luego escribo. A lo mejor, fíjense qué manera de ganar notoriedad tan buena hubiera sido preguntarle al señor Guirao esa pregunta tan sencilla. Señor Guirao, ¿qué medidas de Vox son anticonstitucionales? Por ejemplo, de Vox o del que sea, cuando alguien dice una chorrada de ese tipo, una simple pregunta que hubieran puesto forzosamente al portavoz Guirao en una situación incomodísima, aunque no le hubiéramos dado mucho la posibilidad. Pero dígamelo. Pepe Guirao, dime, ¿cuál medida es inconstitucional? Han dicho que todas son, yo decía antes que me parece lo más grave. Bueno, es decir, que un político se ponga delante tuya e intenta mentirte es grave, pero es que es casi habitual. Pero que tú no reacciones ante el timo de la estampita. Claro, porque muchas veces yo es que he visto cómo ha evolucionado también la profesión. Y vamos, a mí me echaron de una rueda de prensa con Chávez. Pues claro, ya Chávez, Nono Amat y compañía, era todos los días con la misma historia, con la autovía en Almería, etcétera, etcétera. Y claro, cuando aparecía con la grabadora, pues siempre me miraban de mala manera. Algo va a pasar, y algo pasaba. Lo he sentido. Bien, algo pasaba. Pero ahora es que no es solamente ir con el micrófono a recoger lo que te digan y punto. Es que es un coñazo ir a recoger lo que te dicen. Es mejor que te lo manden ya perfectamente editado, acotado. Es mejor así, y para eso están los servicios de prensa de los partidos políticos que hacen lo suyo, sin ir más lejos. El Partido Popular esta mañana nos ha mandado un mensaje con un micrófono con el anagrama del Partido Popular, para que no se molesten ya los periodistas en ir. Te voy a decir una cosa. También es que muchos dicen, pues no puedo, pues no quiero, pues no sé. Ya, por eso te digo. Entonces, claro, ya no es solamente ir a recoger lo que te digan, sea lo que fuere. Ya es que hasta es molesto ir. No, porque es mejor que te lo den ya marcado. Yo creo que el mensaje... Perdona, vamos a ver esas declaraciones de Miguel Ángel Castellón, que hablaba también, lógicamente, de su campaña, pero que a mí me ha extrañado ver un micrófono con el anagrama del PP. Y claro, es que efectivamente... ¿Pero cuál quieres que lleve Miguel Ángel Castellón? ¿El de Podemos? No, hombre, me refiero... que digo, no hay ningún micrófono de un medio de comunicación, es un micrófono del PP. Es que por lo visto lo ha grabado el PP y lo sirve al resto de medios de comunicación. Por lo visto no, ha sido así. Ha sido así, por eso, por lo que estábamos hablando, José, que cada día trabajan menos los medios de comunicación y el periodismo es menos periodismo. Bueno, vamos a ver, también es verdad que sobre todo en campaña se multiplica el número de objetivos. Claro. Las plantillas disminuyen. Disminuye también la edad de los periodistas, el nivel de experiencia de los periodistas. Esto es así, las empresas periodísticas van en esta dimensión. Que sí, claro. Las empresas y los partidos políticos del periodista como tal. Estoy hablando del periodismo. Refuerzan sus servicios de comunicación. Claro. Los partidos, las empresas fuertes refuerzan sus servicios de comunicación. Y los medios de comunicación tienen en plantilla cada vez menos gente y generalmente gente con escaso bagaje de ahora lo que tienen son las empresas marketing y comunicación, que eso es lo que tienen que hacer, porque claro, los medios de comunicación no van a las empresas. Y entonces ni a las empresas ni a los partidos políticos. Un periodista que tiene que cubrir a lo mejor esa mañana lo que dice el portavoz del PSOE, el del PP, el de Vox, el de Podemos, el de... Te lo sirve el gabinete correspondiente. Entonces, vas deprisa, entonces... la poca puntualidad en las comparecencias, las prisas, tal. Entonces, muchas veces no tienes la cabeza para estar. Ahora, cuando el balón está centrado en el área y va votando,
Si a ti te gusta el fútbol, te tiras de cabeza a rematar. Exactamente, y remata aunque sea un gorrino. Pero Bueno, si tú va quieres a dejar ser... que ponga lo de Miguel Ángel Castellón, que me ha dicho a mí antes que no podía hablar, porque había lo de Miguel Ángel Castellón y estás hablando tú ahora una pila. Pero es que tú no tienes capacidad de retener una información y esperarla, o sea, tiene que ser todo ya. Vamos, hombre, que hable Miguel Ángel Castellón, que se ha puesto con su micrófono y su cortavientos de este 995 y no le están dejando que hable Miguel Ángel, hombre. Hermoso cortamiento. Es verdad, vamos a verlo. Hemos sido las propuestas del Partido Socialista en materia fiscal, en materia de impuestos, que no es otra que pegarnos un sablazo e introducirnos en un nuevo infierno fiscal con la subida de impuestos masiva. Desde el Partido Popular queremos todo lo contrario. Queremos bajar el impuesto de sociedades para que nuestras empresas tengan mayores oportunidades de creación de empleo. Queremos seguir apostando por los módulos para nuestros agricultores, porque con los módulos de la agricultura no se juega, como han planteado otros partidos políticos. O queremos seguir bajando impuestos, como por ejemplo la eliminación del impuesto de sucesiones, por cierto que el Partido Socialista ha dicho que la quiere volver a poner. Para poder hacer eso, para poder apostar por la rebaja de impuestos para los ciudadanos, sin duda hay que cambiar el gobierno. Y cambiar el gobierno solo se puede si concentramos el voto en la única alternativa que es real y que puede desbancar al socialismo y a Pedro Sánchez de la Moncloa, en la alternativa que puede ganar las próximas elecciones el domingo, que es la de Pablo Casado y el Partido Popular. Bueno, Voy más lejos, no solo había un micrófono con el logo del PP, que eso digamos que para las televisiones o la televisión, había un dictáfono, sino que también había algo que parecía un teléfono. No, era un grabador. Una grabadora digital. ¿Por qué? Porque eso permite que ese mismo corte sea trasladado a la radio. Exactamente. Y además, como se puede enviar por correo electrónico en un momentico, ¡ping! Y ahí lo está. tiene ahí la... Pero mira, yo te voy a decir una cosa. Yo no, vamos a hacer una cosa. alusivo a esto 30 segundos. Sí, no, 30 segundos yo no después le echaría de la publicidad, porque vamos ahora a hacer un breve paréntesis para la publicidad. Enseguida volvemos.